Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio José Ignacio Guarino, analista financiero. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Gregorio. La pasada semana, el Sendas reveló las cifras para el mes de marzo de el valor de la canasta alimentaria en el país y la tasó en $510.88. Pareciera más bien que hay una tendencia inflacionaria, porque se habla de que antes se hablaba la canasta básica ahora cuesta tantos bolívares, pero ahora el incremento hasta lo mismo lo tasan incluso en dólares. Sí, fíjate que la transabilidad en Venezuela se fue hacia el dólar. Veíamos como una película en el año 2022, enero, junio, julio, diciembre. El impuesto a las grandes transacciones financieras a partir de abril del año 2022 hizo que se cambiara la dinámica que venía en Venezuela de más transacciones en divisas en comparación con el bolívar. ¿Y esto por qué? Tú vas a una farmacia y compras una pastilla, un antihipertensivo, y eso es una gran transacción financiera. La voracidad tributaria que hay en Venezuela es preocupante. ¿Bajó la inflación en Venezuela en el mes de marzo? Sí, pero porque bajó el consumo. ¿Y por qué bajó el consumo? Porque el poder adquisitivo está altísimamente erosionado en Venezuela. Alrededor de 97, 98 salarios mínimos necesitas en Venezuela para cubrir la canasta básica alimentaria. Sí, ves también la cesta PETAR, esta que existe, que ha bajado en dólares. Y lo que tú mencionabas hace unos minutos, inflación en dólares. Muchos teóricos en Venezuela sentían rabia o sentían molestia al hablar de esto porque no tenemos la política de la impresión del dólar. Lo podemos llamar como sea, pero es increíble. Y cuando vienen nuestros familiares producto de la diáspora en Venezuela, que vienen de países como España, que viven en ciudades como Madrid, y nos dicen que acá las cosas son 3 o 4 veces más caras que en Madrid. Eso es producto de las graves distorsiones que seguimos teniendo en la economía venezolana. ¿Y por qué, Gregorio? No hay producción en Venezuela. Y la producción que hay en Venezuela, tú produces un tornillo en Venezuela, es mucho más caro que hacerlo en China. ¿Por qué es tan cara la mano de obra en Venezuela, pero por qué está tan mal remunerado el operario en Venezuela? Esas son las cosas que tenemos más allá que pensar y hablar, atacar y buscar la solución. Habla del tema de la producción. ¿Qué elementos están afectando el hecho de que pareciera que se dinamiza la economía, pero no la producción, no crece la producción? ¿El financiamiento es una fuente importante para eso? El financiamiento es la clave del éxito. Y no vamos a hablar que la banca no está dando financiamiento porque tenemos la data, ya ha crecido. Un banco, el más grande de Venezuela, el mes pasado, financió alrededor de $43 millones, pero tenemos que medir el contexto y el entorno. $43 millones es bueno para Venezuela. Sí, que tenemos que entender que Venezuela cambió y que ahora no somos ese país rico que siempre nos sembraron que éramos. Somos ricos en recursos, pero en empresas, en productividad, no somos. Tenemos una economía catalogada por los indicadores económicos y financieros como una economía pobre. Aquí no se habla o se habla muy poco y es un nicho para pocas personas, por ende, del mercado de valores, algo que yo vengo defendiendo y hablando y no en primera persona. No me gusta el personalismo. El mercado de valores en Venezuela, porque las empresas no se financian para su crecimiento y expansión a través de la banca. La banca tiene muy clara su área de acción en cualquier parte del mundo, capital de trabajo hasta un año, y ya es difícil financiar el capital de trabajo en Venezuela por la hiperinflación de la que salimos, y algunos dicen que no hemos salido porque difieren en los criterios contables y económicos y el tema de la alta devaluación. ¿Hay confianza en el país? El tema del bloqueo. ¿Cómo Venezuela va a crecer si no tenemos acceso a los mercados internacionales al financiamiento? Entonces, los políticos en Venezuela, sea cual sea su tendencia ideológica y su color, deben preocuparse por esto. La política puede quedar en otro ámbito, pero la economía es lo que hay que trabajar. En el año 2022 sí abrieron X cantidades de restaurantes, tiendas fabulosas. ¿Cuántas fábricas abrieron en Venezuela? ¿Cuántos trabajadores y operarios en el tema de producción entraron en nuevos puestos de trabajo en Venezuela? El agro realmente en Venezuela se está desarrollando y la gran pregunta es, para el Ejecutivo Nacional y para quienes lo adversan también, ¿en qué somos realmente buenos en Venezuela? Competitivamente hablando. Aquí preparan realmente al profesional en el área petrolera solo para extraer el petróleo o también en el entorno macro para comercializarlo y entender, porque el petróleo no es un commodity más, es un commodity bien delicado que involucra hasta geopolítica. Entonces, eso es importante que lo tengamos. ¿Cómo estamos incluso en Venezuela en cuanto y en tanto a la educación? Fíjate que la economía entonces no es de los economistas,
no es de quién dirige el país y de quién es la autoridad en finanzas o economía, es de todos los ciudadanos. Y tenemos que ser escuchados. Basta eso de pueblo, de ciudadanos a pie, todos somos ciudadanos. Hablando precisamente de los ciudadanos, ¿Sí? se ha hablado del aumento de salario, de la necesidad del pedido de la gente de un ajuste salarial, del Sí. salario mínimo. ¿De cuánto estaríamos hablando que debería ser y de cuánto estamos hablando de que realmente podría llegar a tener este año el salario mínimo? Mira, las personas que están tratando el tema, que lo están negociando, no se han atrevido, y creo que es lo más prudente, a decir cuánto es el monto. Pero comparándolo con la cifra que diste al inicio de la entrevista, 97 salarios mínimos actuales, es decir, $500, pongámoslo, el equivalente en bolívares, para solo cubrir la canasta básica alimentaria que no tiene que ver con gasolina, con escuelas para aquellos que tienen hijos, universidades, etcétera. Es decir, solo para cubrir lo básico en tu hogar. Entonces, ¿cuánto podría ser? Pero la gran pregunta es, ¿cuánto gana un profesional, un operario o una persona que tiene salario mínimo en Venezuela? O sea, esas tres escalas, lo vimos que lo publicó el Observatorio Venezolano de Finanzas. Un gerente aproximadamente $320. ¿Cuántas personas realmente en Venezuela ganan salario mínimo? Eso, la data en Venezuela, la información tiene que sincerarse para que podamos entender, comprender y buscar las soluciones, porque es muy sencillo y muchos lo dicen y es verdad, de alguna manera, estar sentados aquí y decir cuáles son todos los problemas que ya los conocemos y más que conocerlos los vivimos todos, tú, yo, nuestros operarios que están detrás de cámara. El detalle está en cómo salimos de esto, porque también en Venezuela hace muchos años, y lo dicen teóricos, no lo digo yo, era bastante sencillo gerenciar, pero bajo estas circunstancias, ¿cómo llevas tú una empresa? La desmotivación que causa, Gregorio, que las personas trabajamos y no nos alcanza para cubrir ni siquiera nuestras necesidades básicas. Muchas veces el salario solo alcanza para el transporte de la semana. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que producir, bueno, sí, producimos más, pero entonces ¿quién va a comprar? Es un problema macro y es un problema que amerita la participación de todos. Habla del tema macro. Sí. La CEPAL dio Sí. a conocer también en la semana pasada, a finales de la semana pasada, Sí. una proyección, o mejor dicho, dijo que mantiene la proyección de crecimiento para este año para Venezuela en alrededor del 5%. Ujú. ¿Realmente sí hay un crecimiento económico? Fíjate que la economía, y tenemos que entenderlo y repetirlo, es una ciencia social que depende del comportamiento humano. La CEPAL ya ha ajustado 3 veces las proyecciones, no solo de Venezuela, sino de todo el continente. En este año apenas estamos en abril. 4 o 5% puede ser posible, pero estamos en abril. Y los comerciantes que nos están escuchando, formales o informales, les va a sonar esto que voy a decir. Enero, febrero y marzo fueron meses muy malos en lo que es el tema de ventas en Venezuela. Gremios que decían que venían creciendo en una capacidad importante, en consumo masivo, medicamentos, alimentos, ya están diciendo que decaímos. Y es la realidad, porque cada vez podemos comprar menos cosas. Y eso nos pasa a todos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? La política económica es la correcta. El tema del encaje legal que le funcionó al Ejecutivo Nacional para frenar lo que era la liquidez monetaria, que ha venido creciendo también en el sistema financiero venezolano, pero que nadie la ve, ¿hacia dónde está? ¿Cómo se está conteniendo el tema de la cotización de la divisa, del dólar? El Banco Central de Venezuela está interviniendo. ¿Cuál es el nivel de las reservas internacionales venezolanas? O sea, cuando nosotros analizamos esto es lo que tenemos que ver absolutamente todo. Obviamente los economistas, los administradores, los contadores tenemos que ocuparnos de esto, pero todos los ciudadanos tenemos que saberlo. Lo vimos en los primeros 3 meses y mencionan los primeros 3 meses, Sí. pero hay un punto de quiebre en lo que puede ser la dinámica económica del país que se dio a finales de marzo, que es la trama de corrupción PDVSA-Cripto. Sí. ¿Afecta a la economía o cómo va a afectar el desenvolvimiento de la economía esta trama de corrupción de aquí hasta el final del año? Mira, sin duda que queda sobre tela de juicio cuando te das cuenta que hay empresarios privados en algunas zonas del país o en una zona de la capital con grandes construcciones, por ejemplo, en el tema de las torres, estas que todo el mundo mencionaba, y la Venezuela Premium y Venezuela se está arreglando en diciembre del año pasado, que fue muy popular, la velocidad disminuye de una manera importante porque todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que está pasando. Y queda entonces un clima no transparente de dónde y de dónde venían los fondos de este crecimiento en Venezuela. Entonces, por eso es que es tan importante que todo sea transparente, la información sea transparente, y Venezuela tiene una legislación muy importante sobre el tema de prevención de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces también se le da la razón
aquellas personas que mencionaban, por ejemplo, que el tema cripto funciona para legitimar capitales. Entonces, caramba, algunas cosas que se venían como que destrancando en la economía venezolana, ahora vuelvo y repito, quedan empañadas, quedan sobre tela de juicio. Y en lo que tú me preguntas, la actividad económica, en una opinión muy personal, creo que hace que aún más disminuya la velocidad. Se está hablando del tema de las sanciones activamente, incluso con un lobby ya internacional en torno al tema de las sanciones liderado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Vamos a hacer un ejercicio mental. Las sanciones son liberadas mañana. ¿Sí? A partir de ese momento, considerando las estadísticas de la industria petrolera de producción que están alrededor de los 800.000 barriles, estamos hablando de que en cuánto podrían alivianarse los efectos de las sanciones sobre la industria petrolera. Mira, para nadie es un secreto que la industria petrolera en Venezuela es la responsable en la mayor cuantía de los ingresos para Venezuela. Y el Ejecutivo Nacional es el que drena los recursos hacia la economía. Eso es un hecho cierto. Las sanciones yo particularmente creo que no va a ser de un momento a otro que las van a liberar, pero creo que, como tú bien dices, todo el continente, incluso en Estados Unidos, están claros porque necesitan el petróleo venezolano, que es necesario, valga la redundancia. Ahora bien, en tanto y en cuanto cómo lo van a hacer, qué garantías van a pedir, porque Venezuela, como lo dije hace unos minutos, necesita financiamiento internacional y para eso primero tiene que llamar a un proceso de refinanciamiento de su deuda, la deuda soberana de Venezuela y la deuda de PDVSA. Eso tiene que ver mucho con el riesgo país. Para nadie es un secreto que hay inversores internacionales interesados en entrar en Venezuela, que los rendimientos en Venezuela son muy interesantes por el riesgo que acarrea entrar en Venezuela y los periodos de recuperación también son bastante interesantes, son rápidos dentro de lo que es el contexto mundial, porque estamos viendo un mundo con inflación, estamos viendo un mundo que geopolíticamente está convulso y todo eso motiva a que veas a países como Venezuela, pero Venezuela requiere la industria petrolera, como lo han dicho los expertos, una gran inversión en el tema petrolero porque se da un desmantelamiento importante. ¿Qué medidas se requieren para, viendo la ralentización que hay en este primer trimestre de la economía nacional, qué medidas se necesitan tomar para dinamizar la economía una vez más? Mira, yo creo que la receta mágica no existe y aquí nos sentamos X cantidad de analistas a decir y con base en nuestras opiniones que suelen ser muy subjetivas, porque es de cada uno, con los análisis de cada uno, pero creo que el tema de la armonización tributaria es importante. Creo que la Asamblea Nacional tiene que legislar sobre temas económicos. Aquí hay leyes, no incluso desde 2021 que empezó esta nueva administración de la Asamblea Nacional, antes, mercado de valores, el tema bancario, la construcción de productos financieros para y por todos los venezolanos. Entonces, esto es importante, la armonización tributaria, el tema del encaje legal, el tema del financiamiento, es multivariable lo que tenemos que hacer en Venezuela, pero por algún lado tenemos que empezar. Tiene que existir la voluntad. ¿El emprendimiento es importante? Claro que lo es. Pero la gran pregunta para el Ejecutivo Nacional, ¿solo con el emprendimiento vamos a dinamizar la economía venezolana? Yo creo que la respuesta la sabemos todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y mira, lo hemos dicho, sostenido, sí, hay acercamientos entre la empresa privada y el gobierno, eso es lo normal, pero tiene que ser mucho más constante. Y sin ningún prejuicio y sin ningún tema en específico, tenemos que negociar y tenemos que hablar sobre todos los temas, no solo el salario mínimo, porque sí, el salario mínimo es la punta de la piedra, pero que ahí debajo, para yo poder pagar salarios competitivos, tengo que tener estructuras de costo que me lo permitan. ¿Cómo están las estructuras de costo en Venezuela? Llevar un negocio en Venezuela en este momento es muy complicado. Como te lo dije hace unos minutos, los trabajadores acuden a sus puestos laborales y eso no les da ni siquiera para poder comprar los alimentos o el transporte. Y se preguntan, entonces, ¿para qué trabajo? Y eso motiva la informalidad. Me quedo en mi casa, me quedo en mi urbanización, me quedo en mi barrio, preparo café, vendo las tortas y me va mejor que viniendo a mi puesto de trabajo. Así no construyes una economía productiva. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ti, Gregorio, un placer. Estuvo con nosotros José Ignacio Guarino, analista financiero, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina